Y estos armónicos, esta ola de resonancia tan profunda, puede ser buena para nosotros, los seres humanos. Podría ser buena también para los alimentos que nos vamos a comer. Y entonces aquí tenemos estas dos cosas. Una, la idea de mi amigo, el poeta mixteco Marco Gómez, que dice que vamos a bendecir con sonido los alimentos. Y por otro lado, vamos a también influir en la estructura molecular de ellos a través del sonido. ¿Tiene sentido para ustedes? Hay sonidos que pueden ser muy positivos, como estos de la naturaleza, la lluvia, el sonido del aire entre los árboles, el mar, el río, el canto de los pájaros, los cuervos. Y hay otros ruidos que son ruidos caóticos que nos hacen mucho daño. Por ejemplo, el ruido de la aspiradora, de la licuadora, algunos motores, los claxons, los aviones, las campanas estas de repente así muy fuertes, y hay otros que también podemos identificar. ¿Se han dado cuenta cómo cuando hay esos ruidos y nosotros estamos cercanos, sí hay una reacción inconsciente ante ellos? Entonces, en este sentido, estos sonidos son lo contrario. Estos sonidos son armónicos, están llenos de armonía. Y los otros son ruidos caóticos. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto que les digo? ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, pues vamos a tener un evento de comida deliciosa, sonidos, cantos en náhuatl, algunos mantras. Yo les pediría también que cantáramos de repente. Decía mi papá que también era músico, a lo mejor ustedes se acuerdan de él, del tío Herminio y de las regas de Chapultepec. Entonces decía, el que come y canta, loco se levanta. Pero yo creo que esa es una locura buena, positiva. Si quieren levantar medio loquito, digan que sí. La locura. Quiero presentarles a el chef Eduardo Lara. Un aplauso. No, yo estoy bien, sí. Bueno, tiene un vocerrón así de ópera. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Leobardo. Tengo muchos años, soy propietario, chef de este restaurante. Vamos a cumplir ya 60 años. Ya es un restaurante de mucha tradición, lo inició mi papá. Y yo ya tengo aproximadamente 30 años trabajando en él. Nuestra especialidad es la comida mexicana. La comida mexicana tirándole al estado de Veracruz, porque mi familia de parte de mi padre es veracruzana. Y lo que estamos preparando el día de hoy, por segunda vez, porque lo habíamos hecho hace como un par de años, y siempre se nos quedó esta semillita de continuar con esta bendición de los alimentos. A mí me encanta la idea de servir y la idea de preparar. Y entonces tenemos un menú muy bueno. ¿Okay? Esto es en base de que también Humberto pueda bendecir, ¿no? Y pueda armonizar estos alimentos. Vamos a tener un ceviche que va a ser preparado al momento. Primero lo va a armonizar. Lo voy a preparar aquí con uno de mis ayudantes y se les va a ir sirviendo. Mientras vamos a tener también una exquisita sopa de flor de calabaza con hongo y epazote, que también va a ser bendito o armonizado. Luego vamos con unos chiles rellenos. Estos chiles rellenos originalmente se llamaban el chile de la suegra, pero sonaba un poquito como raro, porque efectivamente fue la idea de mi suegra que me dio la receta de estos chiles, pero no que en la carta que sonara el chile de la suegra sonaba como un poco veracruzano, por decirlo así. Entonces le pusimos chile huasteca. Este chile está relleno de frijoles refritos, plátano frito y queso panela. Es verdaderamente un manjar. Va a ir bañando en una salsa de tomate que también preparamos aquí, que va a base de poro y apio. Luego, tenemos después un tlacoyo, ¿no? Este tlacoyo está relleno de jaiba.
que está verde, es con maíz azul. Y lo vamos a poner encima de una ensalada de nopal con pulpo y cilantro. Exquisito. Vaya con queso. Y finalmente, no, dos finales. Tenemos un camarón coco, que ya lo tengo aquí. Listo para preparar. Con una salsa de mango, que va a ir bañada sobre una cama de hoja de plata, como adorno nada más. Y finalmente, y también espectacular, nuestra flor rellena de queso. Generalmente le ponemos queso Oaxaca, en esta ocasión le ponemos queso panela, para darle más fuerza y más consistencia. Esto va a ir bañado en una salsa orli, va frito y después va bañado de un mole que nosotros hacemos en este restaurante, que le llamamos el mole jarocho. Y este mole jarocho está compuesto de pura fruta. Lleva guayaba, pera, manzana roja, manzana verde, lleva plátano frito y los 3 chiles, y le da una textura al paladar en la combinación con la flor de calabaza maravillosa. Y para terminar con el dulce, bueno, hicimos un pudín de pan, está recién hecho, exquisito, y esta va a ir bañada en una salsa de guayaba al romero.